Experiencias divinas, una pequeña guía por los primeros capítulos de la Biblia, parte 1. Por Friedrich Weinreich, la escritura dentro de nosotros. Si yo les hablo a ustedes de las experiencias divinas de la Biblia, no lo hago como un teólogo para el que la Biblia es una acumulación de relatos y comunicaciones que han ocurrido hace miles de años y que luego, pasando por varios redactores, han encontrado su forma definitiva en el texto que tenemos hoy delante. Para mí, naturalmente, no solo para mí la Biblia es una experiencia y ciertamente no un objeto de estudio. Además, creo que solo se puede vivir la Biblia si se la estudia. Es como si miráramos a un atlas anatómico para llegar a conocer al ser humano. Hay toda clase de líneas rojas, amarillas y azules, pero el ser humano mismo, allí no está. Por ello quisiera hablarles de la experiencia acumulada en el transcurso de los años, pero que al mismo tiempo, así lo creo, estaba ya con anterioridad en mi vida. Y si hablo de mí no es porque quiera situarme frente a ustedes, sino porque espero que cada uno de ustedes sea capaz de vivir lo mismo a su propia manera. Por tanto, no hay ninguna docencia, como quizás estén acostumbrados a oír de teólogos o en círculos judíos, y si alguna vez utilizo sus términos, será en el sentido de tipos primordiales dentro del ser humano. Creo, además, que ese es el objetivo, que el relato de las experiencias se haga de tal forma que el oyente o el lector diga, naturalmente, lo conozco desde hace tiempo, lo he sabido desde siempre, y que escuchando las palabras de ahora, sea capaz de revivir su propia experiencia, con renovada comprensión y alegría. En principio, el principio de la experiencia divina, la Biblia comienza con la comunicación de que Dios ha creado el mundo. En el principio es la traducción de la primera palabra, y solemos entender ese principio como comienzo de una serie causal. En primer lugar eso, luego lo otro. Pero la palabra hebrea Bereshit puede ser traducida ciertamente como en el principio, pero en esencia significa en principio o también en lo principal o en lo esencial, es decir, se trata más bien de un comienzo en sentido espiritual y no tanto temporal. Puede que el ser humano situado en tiempo y espacio, lo viva de forma que parezca un comienzo temporal, pero siempre queda la pregunta, ¿y qué había antes? Si Dios ha creado el mundo, ¿quién ha creado a Dios? Las preguntas no terminan nunca, se puede seguir preguntando hasta el infinito. Las palabras Dios creó el mundo, me llevan a preguntarme seguidamente, ¿es Dios algo que está enfrente, un poder que según su capricho pueda hacer conmigo, con el mundo lo que quiera? ¿O existe una posibilidad de relación que vaya tal vez tan lejos como para que yo me reconozca también en Dios, de la misma forma que Dios se reconoce en mí? El nombre de Adán, palabra hebrea que significa ser humano, en sentido etimológico podría traducirse como yo asemejo, porque también es asemejar y con la letra Aleph delante como primera persona, es decir, yo. Pero esta palabra hebrea es, además, prácticamente idéntica con silencio y callar, lo que significa que tal semejanza solo puede ser expresada en el silencio. Dios dice de la creación que es buena en gran manera, Génesis 1,31, y la termina con el ser humano, la corona, con Adán, con la noción yo asemejo. ¿Quién lo dice? Dios le llama así al ser humano, le ve como aquel al que puede decir, yo le asemejo. Y el ser humano se llama yo asemejo. ¿A quién? Quizás justamente a aquel que tiene enfrente. También aquí, en la semejanza, uno está frente al otro. El creador crea y ahí donde la creación llega a su cumbre, donde aparece el ser más alto, dice, yo asemejo. Para mí, el mundo es concreto, está aquí. Dios, innombrable, no comprobable, está enfrente. No lo digo en cuanto a distancia, porque significaría enfrente en el espacio. Podríamos verlo así, enfrente, pero con signos diferentes de los que forman mi ser. Si aquí está lo concreto, entonces justamente enfrente está lo inconcreto hasta aquello que sentimos que es la nada. La nada, por tanto, está también enfrente. Es curioso que la palabra hebrea que designa la nada, se escriba con las mismas letras que yo. La historia de la creación me muestra en primer lugar, como primera experiencia, la llegada al mundo, diciendo que aquel que me da el ser, me asemeja. No, es que un lado excluye al otro, al contrario, juntos forman la perfección. En este sentido, la creación sería algo muy curioso, ser creado desde una fuente en la que yo también estoy, y el creador que saca de esa fuente, también está en la creación aquí. En el cristianismo existe la noción hijo, es la presencia de Dios, el Padre, en el sentido de aquel que salva, sana, aquí en el mundo. Ante todo, no hagamos ninguna separación entre un lado y el otro. Al contrario, se habla de unión. El principio de la creación que estamos intentando sentir, dice que el mundo ha sido tohu bohu, una expresión que ha entrado también en otras lenguas y que significa un caos. En hebreo significa confusión, pero una confusión que contiene el principio del orden. La expresión bohu puede traducirse como en él está. Así podríamos ver nuestra propia vida y nuestro destino como algo muy caótico y a pesar de ello, podríamos
como una provocación, sentir. ¿No puede haber algún orden ahí a pesar de todo? ¿No hay algo que da un sentido a todo? De un lado la desesperación, la confusión, de otro lado la sospecha de que pueda existir alguna relación. Expuestos a cualquier situación, es decir, colocados aquí en lo concreto, nos viene el sentimiento, ¿de dónde vengo yo? Podría ser que solo sea comprensible si incluyo el origen, ese otro lado, a ese que está enfrente. ¿Y podría encontrarme yo a mí mismo solo desde ahí, donde mi lado está unido con el otro lado? ¿Es posible que me encuentre a mí solo desde allí? Después de contar que el mundo, la tierra está ubagua, sigue el relato, diciendo, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo. Tinieblas y abismo, imágenes que podemos reconocer en nuestras vivencias como imágenes soñadas. Pero como soñar con la noción tinieblas. Tinieblas, está dicho, significa rigidez. Así son las cosas, no pueden cambiarse. En este sentido la posibilidad del cambio no existe. Por ejemplo, si desarrollamos fórmulas, teorías, esquemas, estamos, quizás atrapados en la oscuridad. La palabra abismo, teom, se escribe casi igual que todo. Decimos abismo porque en el caos todo parece sin sentido, una inmensa desesperación. Reina la rigidez, nada se mueve. Pero el ser humano tiene necesidad de un camino, de una posibilidad de poder desarrollarse. Podemos intentar introducir esta vivencia de la creación en nuestra vida. Porque no se trata de una historia que haya sucedido alguna vez fuera de nosotros, en tiempos remotos, sino que nos concierne, estamos incluidos en ella. Quizás nuestro mundo sea un tohu bohu, un caos con abismo y tinieblas. En todo comienzo nos encontramos en una situación desesperada, en cada percepción del entorno. Así es, imposible de cambiar. Y el niño que nace, quizás, se sienta así. Y una y otra vez, en cada situación nueva nos encontramos así, quizás sin ni siquiera ser conscientes sino más bien en nuestra inconsciencia. ¿Puede venir de ahí el sentimiento de disgusto, de mal humor? Desde ahí algo nos dice que todo es un fastidio. Pero, ¿por qué? ¿De dónde viene ese disgusto? Quizás, para que dentro de mí pueda crecer el deseo de algo distinto. Solo de aquello que tenemos frente a nosotros, de lo más alejado, puede crecer el sentimiento de que un camino sea posible. También, de alguna forma, la necesidad de un acercamiento. Estoy muy lejos, quisiera que comenzara un movimiento, que ese enfrente se me acerque, que pueda sentirlo, vivirlo. Quizás sea este el punto de partida de cada camino, de cada relación. Llévame en pos de ti, voy a querer, dice la Sulamita en el Cantar de los Cantares, 1,4. Lo que quiere, es una relación, podríamos decir. Hombre y mujer en el Cantar de los Cantares son también expresión del cielo y de la tierra. Llévame, dice la tierra, en mi desesperación digo, llévame contigo. Diríamos que la mujer le pide al hombre que la lleve. Pero, ¿no se creó al ser humano como hombre y mujer, en unidad? Significa pues que busco el otro lado de mí mismo. ¿Es posible que la división entre cielo y tierra se haya hecho para que pueda vivirse la alegría de la reunión, del reencuentro? La tradición dice que Dios en su unidad, crea el mundo de sí mismo, de forma que él y el mundo puedan vivir la dicha de la reunión. Esa es la razón de la creación del mundo. Así ocurre también con el ser humano, que en el origen es hombre y mujer, una sola pieza. De ese ser humano Dios separa a la mujer que la sitúa frente al hombre, de la misma forma que al mundo se le saca de Dios y se le sitúa frente a él. De ahí viene todo anhelo del mundo, el anhelo de Dios y también sus celos. El origen de la envidia dentro de nosotros allí, donde vive nuestro yo, es hacia lo que este mundo puede ofrecernos de concreto. Nuestro disgusto nace de esa envidia, es decir, ya aquí encontramos los dos lados del sentimiento humano. ¿No envidiamos muchas veces lo concreto del mundo porque se ocupa de todo salvo del yo? Y justamente ese yo quisiera ser reconocido y no siempre desplazado y ninguneado. Una relación se produce allí donde se trata de querer ser amado. Y la palabra hebrea aba, amor, viene de la raíz ab, que es un tomar y un darse completamente, sin ninguna investigación previa sobre su conveniencia. Quizás yo también quisiera que se me tomara como soy, sin tener que cambiar antes y sin que tenga que pretender ser eficaz y exitoso en los negocios. El Espíritu de Dios sobre las aguas. Desde el principio mismo existe esta desesperación, si la situación concreta se siente sola y no sabe. Por ello, en la historia de la creación sigue lo siguiente, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. De nuevo una imagen que no deberíamos ver separada de nosotros, en la astronomía o geología. Intentemos experimentarla como una imagen intensamente soñada, que no nos deja y que pide una explicación. En la tradición judía explicación o interpretación es igual a curación. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Mesías, dicen los textos antiguos, el ungido. Pero si eso de ser ungido queremos verlo solamente en lo concreto,
Quedamos solos, quedamos en el tohu bohu, en las tinieblas sobre el abismo. De pronto, algo de Dios se nos anuncia. La palabra hebrea merejav, sobrevolar o moverse sobre las aguas, puede traducirse también como preocuparse, interesarse por. En la traducción, ese moverse o sobrevolar queda poco claro. Algo de Dios aparece en nuestra vida, como su Hijo, el Mesías, que se preocupa por nosotros. Se anuncia como una preocupación, un interés por el ser humano. Si yo me preocupo por mi prójimo, por el enemigo, ¿acaso puede ser el primer paso en el reconocimiento de que Dios, a través del ungido, del Mesías, se preocupa por el mundo, por mí? Moviéndose sobre el haz de las aguas. Agua, en la imagen soñada, está claro, se trata del tiempo. Igual que el agua, corre el tiempo. Mem, el nombre de una letra hebrea, M, significa agua y al mismo tiempo tiene el valor 40. En la Biblia, el tiempo siempre se mide con 40. 40 días, 40 años, de nuevo son imágenes soñadas, indicaciones provenientes del sueño. Significa, algo de ahí se preocupa por los tiempos, por los acontecimientos en el mundo, en tiempos y lugares duros, tesos. Hablábamos del Mesías, del ungido. En el mundo cristiano es el Cristo, y Pablo dice, está dentro de vosotros, y vosotros en él. Y el sentido de sus palabras no es teológico o dogmático, sino como una posibilidad de reconocimiento. Así Pablo, en su epístola a los Romanos, 10,68, cita el pasaje del Deuteronomio, donde está escrito, no está en el cielo, ni está de la otra parte de la mar, está en vuestro corazón, en vuestra boca. Deut.30,12-14. Digo esto para mostrar que hablo desde la totalidad de la Biblia y no hago excursiones muy lejos. Si comienzo a preocuparme por mi propio destino o el destino de los demás, ¿no es el primer paso en el reconocimiento de que algo se preocupa por el mundo, por todos los destinos? Incluso, por supuesto, del destino de mis enemigos que no me comprenden, a los que yo tampoco comprendo, ¿dónde están los mundos separados? Porque si los mundos permanecen separados, nada tiene sentido, sin fondo, abismo, tinieblas, dureza, así es y nunca habrá posibilidad para el entendimiento. La creación como camino al ser humano. Después de esta comunicación de que Dios se preocupa por los que vivimos en el tiempo, sigue el tercer versículo en la historia de la creación, y Dios, dice, sea la luz y es la luz. Ahora, la luz está fuera y también dentro. Las cosas pueden aclarárseme. La luz permite que comiencen cosas nuevas, que aparezca una especie de camino. Se cuentan ahora las 6 fases de un camino y la fase 7, 6 días de creación y el 7º día del descanso. Tampoco aquí tendría sentido buscar con una minuciosa investigación geológica, aunque la huella del Creador está también en la Tierra, por supuesto. Como tampoco es posible encontrar un ser humano, con todos sus sentimientos y odios, en un atlas de anatomía. No se puede avanzar así, es imposible encontrar el alma en una autopsia. Si nos quedamos únicamente en lo concreto, seguimos en el caos, caemos en las tinieblas y rigideces, los mismos que caen sobre Egipto como 9ª plaga, Éxodo 10,21-23. Significa, dice la tradición antigua, que cada uno permanece en la posición en que está, rígido, sin poder moverse. Las tinieblas son la última plaga, luego, del lado egipcio la muerte, y del lado hebreo la irrupción, la expulsión de Egipto y el nacimiento de un mundo nuevo. El principio de todo conocimiento es sentir que todo el mundo tiene relación conmigo, y lo que yo siento, puede sentirlo todo el mundo. Hasta las piedras, los granos de arena, el aire. Quizás no estoy aislado frente al mundo, quizás soy parte de él. El camino comienza con la luz y en el transcurso de los demás días, aparecen los metales, los minerales y toda la creación inorgánica. Al final viene el ser humano, que siente felicidad o tristeza. La tradición dice que toda la creación no es otra cosa que el camino hacia el ser humano, todo se ofrece para ser sentido, incluido, ciertamente no para ser estudiado y analizado. Porque ese camino lleva al aburrimiento. Quizás nos movemos ahí donde no somos conscientes, es decir, en la otra parte del ser, para que podamos reconocer, estoy frente a ese otro, pero es un camino hacia mí mismo. Yo mismo estoy allí, es una vivencia del inconsciente. Sabemos que un ordenador puede realizar miles de transacciones en un solo segundo. No podemos seguir, va demasiado rápido para nosotros. Una vieja historia de la tradición cuenta que en el otro lado del ser humano, en su yo, todo sucede en un mismo instante, todo lo que aquí se despliega en el tiempo. Así se compara al ser humano también con un rollo de escritura dentro de su recipiente. Para leerlo, se desenrolla una parte del rollo y seguidamente lo leído se va enrollando. Pero dentro del recipiente está todo el rollo. Al leerlo, existe el antes y el después, eso o aquello. No es posible leer todo al mismo tiempo.
Otra imagen, el agua sale de una fuente, corre, en primer lugar como un riachuelo, luego se convierte en río y más tarde en torrente. Pero ahí, en la oscuridad de la fuente, está toda el agua, que luego irá corriendo. Significa que en el ser humano hay un lado que voy a llamar el lado inconsciente, para expresar que ese lugar es el almacén de todo, y que está frente al consciente. En su inconsciencia, el ser humano vive todo el proceso de la creación, comenzando con la creación inorgánica y todas las demás fases hasta el punto donde entra en la consciencia. Había mencionado la imagen de la fuente, para explicar los dos lados del ser humano de los que hablamos. La noción de la creación tiene que ver con ello, sacamos de una fuente. Las palabras hebreas creación y fuente se escriben con las mismas letras. La palabra misma habla de esta relación, hay palabras y nociones que están sin que lo sepamos. La tradición dice que la historia de los 6 días de creación se repite en cada ser humano, en cada pulsación, en cada abrir y cerrar de ojo. En cada segundo, en cada inhalar y exhalar, se despliega todo el mundo. No conscientemente, pero de esa fuente sale para nosotros la vida consciente. El nombre Elohim. Bajo este nombre habla Dios en este primer capítulo de la Biblia, en el cual llama al mundo a la vida. Dios tiene en la Biblia varios nombres, esencialmente 2, que son mencionados constantemente y se traducen como Dios y el Señor. El Señor, en hebreo, es el nombre con las 4 letras Yod de Babe, el tetragrama, que no puede pronunciarse. Pronunciarlo sería inmovilizarlo, formularlo. Pronunciándolo rompes el silencio, podríamos decir, déjalo entero, sano, santo, y di el Señor, o Hashem, el nombre. Se toma muy en serio, porque, enfrente, del lado consciente del ser humano hay algo que no puede tocarse ni formularse. No hay imagen que viniendo de ahí pueda estar aquí. La palabra hebrea pesel, imagen, se escribe igual como pasul, inválido. Es decir, por favor, ninguna rigidez. Una imagen para vivirla, eso sí, que puede desplegarse en múltiples vivencias. Como vivir a Dios en su nombre Elohim. No como lo hacen los teólogos, sino que queremos intentar acercarnos sintiendo que somos parte. ¿Qué dice la palabra? Elohim en hebreo es plural, la terminación designa un sustantivo masculino plural. El significa, esos, estos, aquellos, es decir, todo lo que pueda aparecer aquí, todo lo que puede señalarse aquí y también todo lo que puede imaginarse aquí. Todo lo que aparece aquí por separado, está en Dios en plural, y todo aquello que puede ser señalado o imaginado, está en Dios en multiplicidad. La Kabbalah lo explica como de múltiples capas, que hay algo en múltiples esferas, en cada esfera diferente, pero siempre lo mismo y siempre unido. Y ese otro enfrente que dice al ser humano yo asemejo, no podría significar que mi yo sienta las mismas múltiples capas y que cada una de esas capas, esa multiplicidad, sean para mí posibilidades de experiencias y de vivencias. Nuestra pregunta era, ¿cómo vivir a Dios en su nombre Elohim? Se ha formulado igual desde hace 2 o 3 mil años, y ya entonces se decía que todo está presente en el ser humano desde siempre. En sus raíces están depositadas todas las vivencias, quizás muy profundamente enterradas y muy alejadas de la vida en este mundo concreto. Se dice que Elohim es el lado de Dios que tiene que ver con la noción de justicia, de la ley. Así es justo, decimos. En la justicia de Elohim, no se piensa solo en juzgar, sino en ajustar, enderezar, en unir los fragmentos rotos y dispersos, es decir, en un levantamiento de lo caído. Así la palabra hebrea que se traduce siempre como venganza, no dice otra cosa que levantar lo caído. Algo que ha caído se levanta, se pone en pie. En el caso de la justicia, la ley, pensamos siempre que se juzgará objetivamente, causalmente, con severidad. Sin embargo, aquí nos topamos con esas múltiples capas, donde juzgar significa una especie de reparación, la recomposición de lo roto, de toda fractura. El principio de las múltiples capas. Lo que tú ves está en un solo medio, se dice, pero existen muchos medios de muchas formas. La justicia es la garantía de que todo lo que está, tenga un sentido. Todas las semillas, por ejemplo, de seres humanos y de animales que no llegan a vivir por no encontrar un huevo para su fecundación, también a todas estas semillas se hará justicia permitiendo que en otras capas lleguen a vivir, que encuentren allí su huevo, su posibilidad. Elohim contiene toda esa pluralidad, todas las posibilidades están contenidas en él. Podríamos pues imaginarnos a él también desde este principio de las múltiples capas, que incluye que haya justicia para todo, que nada exista sin sentido o sin destino, y lo mismo vale por supuesto, para nuestra vida. Ningún encuentro, ningún suceso por cruel o feo que sea, puede no tener sentido, porque hay justicia. Aunque estés desesperado, tu desesperación es una señal que anhelas, que deseas, la justicia. Es decir, no eres un ser neutral que constata simplemente y que deja las cosas estar.
Curiosamente, en la tradición judía se llama a un ateo y burlón apícoros, es decir un epicúreo, un libre pensador, para quien solo existe el lado terrenal. Pero justamente porque existe la multiplicidad, también ese comportamiento tiene sentido, porque muestra que existe el anhelo. Dividido en dos, por amor a la relación. Los dos lados de los que hemos hablado, la dualidad, que emerge también en los nombres de Dios, se muestra ya en la primera letra de la Biblia, Bet, el número 2. Cada una de las 22 letras hebreas es, como seguramente saben, también un número. No son números como nosotros los conocemos para el cálculo. Podría decirse que nuestros números son un reflejo de esos números en el más allá de la Biblia. Son números exactos, mediante los cuales podemos contar aquí. No solamente en español, también en hebreo y en muchas otras lenguas. Contar un cuento, viene de contar, del conté del número. Ciertamente nadie ha decidido que así sea en una conferencia internacional, más bien sale del ser humano cuando habla. La letra Bet de Bereshit, el número 2 con que comienza la Biblia a contar, quiere decir que en el más allá, el comienzo, el principio de la creación es algo dual, cielo y tierra, hombre y mujer, para que pueda surgir una relación. También el bien y el mal, la vida y la muerte, etc. Siempre está uno frente al otro, se buscan, pelean, luchan, bailan, podríamos decir, para conocerse. Se dice que en el mundo hay dualidad para que haya relación, para despertar el anhelo, o quizás la desesperación, si lo esperado no llega. Por ello viene también en el segundo capítulo de Génesis, una especie de repetición de la historia de creación. Camino y reposo. En el primer capítulo de Génesis se dice que en el sexto día aparece el ser humano completo, hombre/mujer. Varón y hembra los creó y luego Dios vio todo y dijo que era bueno en gran manera. Luego se habla del séptimo día, que es el día del descanso. El nombre de ese día, Sabbat, tiene como raíz ser, sentarse. Estar sentado significa que el ser humano pueda abrirse a la paz, como se expresa también en otras culturas, por ejemplo, en el budismo zen. Y en el hebreo, Shalom es paz y al mismo tiempo perfección. Habiendo vivido estas fases, ya no se siente el impulso de tener que seguir andando, más bien el deseo de poder sentarse y descansar. Significa ante todo que ahora hay paz, no necesito nada más, es perfecto, Salem. Y por supuesto no es únicamente el resultado por haber llegado a una meta, sino más bien que durante toda la vida, durante el movimiento, exista siempre ese algo enfrente, que nos dé ese sentimiento del bienestar, del descanso, de la paz. Se dice que el Sabbat brilla sobre los 6 días de la creación, mientras que caminamos, ese algo está enfrente de todo movimiento y dice descanso, paz. No hay que darse prisa por alcanzarlo, está ya desde el principio. Todo está en orden, todo está terminado, Dios descansa, bendice y santifica ese séptimo día. Queda dicho en una Trinidad, acabado, bendito, santificado. Y a pesar de todo, hay un segundo capítulo que dice que nada puede crecer porque no hay oído. ¿Y porque algo querría crecer? ¿No está todo acabado y perfecto? El ser y el nombre. En el segundo capítulo, ya no se habla únicamente de Dios, el texto habla ahora de Dios, el Señor. Al mencionar el nombre de Señor, pensamos de inmediato en una relación de Señor y siervo, el siervo está sometido al Señor. Y la pregunta es, ¿para qué se me ha creado, acaso, para ser siempre siervo? Vemos que la traducción, o más bien la adjudicación del nombre del Señor, quizás no sea tan buena. En hebreo, ese nombre que no pronunciamos está basado en la noción ser, se trata de la palabra ser en la tercera persona. Y, de hecho, el nombre dice, Él era, Él es y Él será. Se trata del ser, pero independiente de toda imposición de tiempo. No solamente Él era, no solamente Él es, no solamente Él será, sino más bien una unión de todo lo que es el pasado en nuestra experiencia, con todo lo que sentimos como futuro unido en el ahora, una unidad que no podemos ni imaginarnos. Por esta razón se dice, no pronuncies ese nombre. Porque solamente eres capaz de decir, Él era o Él es o Él será el nombre. Sin embargo, contiene los 3 tiempos en unidad a la vez. En la Biblia, ahí donde Dios se manifiesta en la imagen de la zarza que arde y que no se consume, Dios se llama a sí mismo el ser, pero aquí en primera persona, que puede traducirse como yo soy, o yo era, o yo seré. No pronuncies el nombre para no petrificarlo. También en el Nuevo Testamento se habla de Dios, del Señor que es y que era y que ha de venir. Apocalipsis 1,8. Parece que aquí el tiempo no tiene ninguna importancia, para que no digamos, vendrá alguna vez después de la muerte. No. Todo lo contrario, ya aquí y ahora somos duales, vivimos en tiempo y espacio y en la eternidad, al mismo tiempo. En tiempo y espacio somos muchas veces infieles, sin fe, sin confianza. En hebreo hay una sola palabra que designa fe y confianza, y es en una.
No lo hacemos a propósito, y no es culpa nuestra, nos falta la confianza. La fe que se demuestre no es fe, sino que es la constatación de un conocimiento científico. Mientras que la fe comienza justamente ahí donde no puede probarse nada. No puedo probar mi yo, pero creo que lo tengo. Creo que cada uno quisiera que su yo quede preservado, de alguna manera, con su nombre, sus esperanzas e ilusiones, que de una vez las cosas salgan bien y que no quedemos siempre decepcionados. Porque, en el fondo, quisiéramos ser eternos. El nombre que traducimos con el Señor, es una combinación de 3 posibilidades diferentes de tiempo del ser. Y puesto que se compone de 4 letras, se dice que contiene también una cuarta dimensión que no conocemos. Una cuarta dimensión desconocida, porque de momento podemos acceder a 3 dimensiones únicamente. Con la cuarta dimensión se designa un conjunto de dimensiones diferentes, no solo una cuarta, sino un conjunto, una multiplicidad, que en cada momento cruza cada una de esas 3 dimensiones. Dios se comunica en el crecimiento. El Señor, como hemos visto, tiene que ver con el ser en el tiempo, con el ser en todos los tiempos. Y tan pronto aparece este nombre, viene la pregunta por el crecimiento. ¿Por qué no puede crecer? ¿Cuál es el secreto del crecimiento? Aparecen cosas y, en su apariencia, muestran un crecimiento. Árboles, flores, por ejemplo, pero también nuestro cuerpo. Viene de alguna parte, crece, llega al punto culminante, decrece y desaparece en alguna parte. Quizás una semilla era la causa de todo y quizás una semilla es lo único que queda para el futuro. No es solamente una semilla que nosotros sembramos, quizás también una semilla que no sembramos. En cada concepción, se dice, no están solamente 2, padre y madre, sino también un tercero, Dios. Significa que ese ser que describimos como el Señor, se comunica en el crecimiento. El tiempo y el espacio conllevan la alternativa, lo uno tiene que ceder espacio al otro. Todo lo que aparece aquí tiene sus límites. Pero se ve que crece, que cambia. Y solo lo vivo puede cambiar. ¿Qué es lo que hace que el ser humano pueda cambiar, tomar siempre formas nuevas? La luna, las estrellas y los planetas son las señales de esos cambios. En hebreo, crecimiento es semaje al mismo tiempo, es un nombre del Mesías. En la Biblia, el Mesías tiene varios nombres, por ejemplo, Emmanuel, Immanuel, Dios con nosotros, o Menahem, Consolador, Jesús, en hebreo Yeshua, el Señor ayuda, el Hijo de David. Y David escrito Dalet Babdalet, el amado. Ya en el crecimiento vive el Salvador, el Mesías, el ungido. En el crecimiento, en los cambios, se muestra un camino. El principio del cambio, ¿de dónde viene lo que vemos? ¿A dónde va? Lo que se muestra en el crecimiento contiene un mensaje importante y nos lleva a la pregunta, sobre las cualidades de Dios en su nombre el Señor, en el tetragrama. Frente a la justicia, que reconocemos como cualidad inherente al nombre Elohim, estamos aquí ante la bondad, la misericordia, también la justicia, el dar sentido podría ser el objetivo. Pero la bondad, el amor, presuponen una relación. Esa es la novedad, ese es el otro lado del ser humano. Después del lado donde constatamos que no hay nada que no tenga sentido, que todo tiene un orden y que todo ello nos da el sentimiento del Sabbat, del descanso porque todo está bien, sigue ahora el otro lado, sin relación amorosa nada tendría sentido. Amar significa buscar a alguien de enfrente que quizás pueda comprenderme. Y aunque me decepcione, he tenido la esperanza, el sueño de que pueda ser. Se dice que el sueño que no se convierte en realidades como la semilla que no encuentra tierra fértil aquí, pero en las múltiples capas de las cuales hemos hablado, en alguna parte, encontrará su realización. Por ello se dice que la salvación al final de los tiempos hará que todo sueño no cumplido, toda desesperación no contestada, encontrará su realización, de forma que nos sintamos en unidad con todas las demás capas. En otras palabras, viviremos despiertos en el inconsciente, no solamente despiertos en el consciente, en la causalidad, en la alternativa, sino también, resucitados, despiertos en el inconsciente. La resurrección de lo muerto, no digo del muerto intencionadamente, significa un despertar en ese otro lado. Entonces se vivirá el otro lado conscientemente, como una explosión de alegría y felicidad. De la misma forma que hay momentos, a veces, en los cuales se siente, no podría soportar más alegría, explotaría. En ese despertar, seremos como los que sueñan. La Biblia lo dice en estos términos: cuando el Señor hiciera tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Habla del fin de la cautividad. Salmo 126. Entonces el sueño es un estar despierto, ya no vivimos en dos mundos, es la unificación. Friedrich Wainwright, primera parte de publicaciones del libro Experiencias Divinas.
una lectura y aproximación al conocimiento de la Torá única en su profundidad, integridad y significado palpable al espíritu, que como introducciones de dimensiones sublimes al entendimiento de lo que verdaderamente es la revelación divina. Abordar los secretos de la creación, la existencia y el propósito de nuestras vidas de las formas tradicionalmente conocidas es un camino confuso y complejo para todo aquel que desconoce la misma, nunca profundizó en ello o cree que sabe con todo aquello infantilmente conocido sobre la Biblia. Solo personas sabias del pueblo de Israel, como en este caso con el gran cabalista Friedrich Weinreber, pueden abordar con simpleza exquisita y a la vez con gran profundidad una introducción a dicho conocimiento de tal forma que sea desde su mismo inicio para cualquier neófito un impacto de entendimiento, sensación e impresión que pudiese dejar huella en mente y corazón. Esto de ninguna manera descalifica todo conocimiento y metodología académica tradicional de estudio de la Torá. Es necesaria toda herramienta conocida. Valga la pena reseñar que incluye los aportes de las escrituras neotestamentarias. David Saportas,